Los estudiantes Luis Riveros y Daniel Rojas nos expondrán su punto de vista acerca del uso del hidrógeno como combustible en las termoeléctricas. El debate iniciará con una introducción del hidrógeno y su uso como combustible. A continuación, Daniel Rojas nos dará una introducción al tema. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, sobre nuestro planeta. Se encuentra esencialmente en el agua y en los hidrocarburos, que son la fuente del hidrógeno obtenido de forma industrial. Este elemento es altamente utilizado en la industria química y en la refinación del petróleo, entre otros. Una vez obtenido el hidrógeno, puede ser utilizado como combustible para diversas aplicaciones, incluida la producción de electricidad. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria y debe ser producido antes de su utilización. Mundialmente es producido en un 96% a partir de energías de origen fósil, un 49% a partir del gas natural, un 29% desde hidrocarburos líquidos y un 18% desde el carbón. El restante es producido a partir de la electrólisis del agua. El rol del hidrógeno es muy importante en la industria química, en el refinamiento del petróleo y en la petroquímica. Poco a poco se ha ido introduciendo en la industria energética mediante su combustión directa o a través de pilas de combustible. La producción del hidrógeno consiste en la extracción de los compuestos fuentes tales como el agua, los hidrocarburos y la biomasa a través de operaciones físico-químicas que necesitan cierta cantidad de energía para su liberación. Actualmente existen métodos de obtención de hidrógeno más desarrollados que otros. Uno se encuentra ya en etapa industrial y otro en etapa experimental. Los más avanzados son la electrólisis del agua, el reformado con vapor, la oxidación parcial y el reformado autotérmico. En la actualidad, generalmente el hidrógeno es producido en el mismo lugar donde se necesita. Sin embargo, en otras situaciones, este gas necesita ser trasladado de una zona a otra recorriendo distancias no menores. Además, el hidrógeno puede ser utilizado de diversas formas, por lo que es importante considerar cómo almacenarlo y desplazarlo de un lugar a otro. Es por ello que existen distintas formas de almacenarlo y transportar el hidrógeno, las que pueden ser clasificadas de acuerdo al estado físico que se encuentra el elemento. La utilización del hidrógeno puede ser realizada en la industria del transporte, la industria química, la industria espacial, entre otras. Básicamente, en el sector energético, como una central eléctrica, la energía almacenada por el hidrógeno puede ser aprovechada por dos métodos: la utilización de pila de combustible y la realización de la combustión de hidrógeno. En comparación a algunos países en Latinoamérica, Chile está en un estado inicial en el uso de este vector energético. Posee una fuente de suministro de hidrógeno como el recurso hídrico, teniendo la costa en todo el país, y el biocombustible por la celulosa. En Chile hay 29 termoeléctricas a carbón y producen el 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono que genera el parque eléctrico del país. La generación de energía eléctrica depende del 40% de las termoeléctricas presentes, y el posible uso del hidrógeno como combustible en las centrales termoeléctricas aparece como una opción para disminuir la contaminación en Chile. A continuación, el Luis Riveros nos dará su punto de vista. Hasta hoy, el mundo ha venido utilizando como fuentes energéticas primarias las denominadas combustibles fósiles, como petróleo, el carbón, el gas natural, mencionado anteriormente por mi compañero. Sin embargo, estos han dejado efectos nocivos sobre el planeta, generando un alto impacto en el calentamiento global con las emisiones de gases invernaderos, pero también una tendencia a reemplazar esta energía por fuentes más limpias. La gran ventaja que tiene el hidrógeno es que es una fuente de energía limpia que solo emite el vapor de agua. Esta es, sin duda, la clave para conseguir que la actividad humana sea respetuosa con el medio ambiente. Además, al contrario de lo que sucede con los combustibles fósiles, el hidrógeno es una fuente inagotable de energía y puede aplicarse a multitud de actividades, desde la movilidad del hogar, pasado por la industria, del mismo modo y al contrario que la electricidad. Puede almacenarse y transportarse a grandes escalas. El objetivo principal de utilizar el hidrógeno como combustible en las centrales termoeléctricas es aumentar la eficiencia y disminuir las emisiones contaminantes que generan estas plantas de energía. La producción de hidrógeno a partir de combustible con métodos termoquímicos produce emisiones de CO2 con el fin de promover la descarbonización. Se deben considerar alternativas en las que el CO2, el dióxido de carbono emitido en la producción, sea capturado y almacenado.
o usado en alguna industria. Además, si es que se busca reutilizar la infraestructura de unidades de carbón existente, se debe considerar una convención en que se puede utilizar el hidrógeno producido en la caldera existente, con las modificaciones necesarias, por supuesto. Power to gas to power. Esta es una industria, dado que se está utilizando una mezcla de gas natural e hidrógeno en centrales termoeléctricas que va en avance y en progreso a menudo que pasa el tiempo. Las turbinas de gas pueden utilizar hidrógeno como combustible. Actualmente se está desarrollando la utilización de hidrógeno en turbinas de gas. Esta tiene una característica especial, ya que por su gran longitud de llama se requiere de un quemador especial. En estos momentos de gran interés por el hidrógeno es- se están escalorando turbinas especiales para combustión de hidrógeno, incluso con oxígeno, lo que origina una turbina mixta de gas y vapor. Los últimos desarrollos van en línea de la combustión de cero emisiones utilizando hidrógeno obtenido por otros medios. El resultado de este ciclo es una simbiosis de turbinas de gas y de vapor. Y puesto que la combustión de hidrógeno con oxígeno de vapor de agua, la combustión se realiza a muy alta temperatura, alrededor de 1700 grados Celsius. Y la presión de la turbina de alta presión llega a 350 bares. Hay varias etapas con combustibles secuenciales y utiliza vapor frío para la refrigeración de las turbinas, que conducen a rendimientos previos mayor al 70%. Esta es la siguiente etapa en los ciclos combinados, que es un rendimiento medio de las turbinas de gas. En realidad, la evolución de este campo ha sido gobernada por dos tendencias diferentes: el aumento de rendimiento y la disminución de emisiones contaminantes. Estas dos fuerzas han seleccionado dos tecnologías principales para el presente y futuro: las turbinas de gas y, en pequeños tamaños, los motores de gas. La presión medioambiental está dirigiendo ahora la investigación al uso de hidrógeno, que se produciría por gasificación de carbón y separación posterior del dióxido de carbono, para evitar las perniciosas consecuencias del aumento del mismo en la atmósfera. Una alternativa tecnológica que se ha planteado para reutilizar las centrales a carbón existentes es la cogeneración de hidrógeno y potencia a partir del carbón mediante la integración de tres procesos. Uno, la producción de gas sintético, que es una mezcla principalmente compuesta de hidrógeno y CO2, de CO. Dos, la separación de hidrógeno. Tres, la generación de potencia, en que dicho proceso completo se denomina ciclo combinado con gasificación integrada del carbón y captura secuestro de carbono. Esta alternativa podría ser implementable en calderas de carbón pulverizado, aunque se requieran modificaciones para poder producir vapor quemando sin gas en vez de carbón. Ahora lo dejo con la postura de mi compañero Daniel Rojas, que le presentará la postura en contra. Ahora es el turno de Daniel Rojas. Yo estoy en contra del uso del hidrógeno como combustible termoeléctrica, ya que a pesar de que el hidrógeno es uno de los combustibles más limpios que existen, en la actualidad es un tipo de energía renovable que aún está en desarrollo en gran parte del mundo. Y a pesar de la gran cantidad de hidrógeno en el planeta, su uso tardará en masificarse en la sociedad. A pesar de que las industrias poseen el capital para costear su uso, la pandemia generada por el COVID ha perjudicado a muchos inversores, afectando el desarrollo de investigación en energías renovables, siendo factible actualmente el uso de otros tipos de energía ante la demanda de la energía. Los factores principales para mi postura son el económico y el regulatorio. El problema del hidrógeno reside principalmente en el coste y en la dificultad de su producción. Y es que, a pesar de ser de los elementos más abundantes en la Tierra, no resulta fácil de obtener, ya que se debe generar a partir de otras sustancias que lo contienen, como el agua, mediante un proceso que es la electrólisis, y que es bastante costoso y consume mucha energía eléctrica. Se requiere bastante trabajo para liberar a los diferentes componentes unidos al hidrógeno, y llevar a cabo la electrólisis mediante fuentes renovables encarece demasiado el proceso en comparación a otras formas de energía. Y esto deriva en un aumento del precio del hidrógeno, siendo un gasto innecesario de fuentes de energía no renovables para su obtención.
Al suplantarlo por el actual combustible, se debería adecuar todo artefacto por el cual transite el hidrógeno en las máquinas en las que el hidrógeno sea ocupado, o rediseñar la máquina. Además, se requiere de educación y formación de profesionales capacitados para trabajar con hidrógeno, además de los que ya existen, y se requiere por parte de los gobiernos y quienes controlan los países, la generación de políticas que promuevan y faciliten el uso del hidrógeno y sus tecnologías como un combustible en mayor masificación. Asimismo, aparte de su coste, de su alto coste y de la dificultad de su producción, otro inconveniente es el problema de su transporte y almacenaje, ya que de forma segura se necesitaría una gran implementación de gasoductos para el transporte del hidrógeno, llevando un proceso de adaptación y de fuertes inversiones. Además, la falta de infraestructura sería otro problema. Debido al otro, el otro aspecto es la mínima energía que necesita el hidrógeno para incendiarse a temperatura y presión ambiente, y sería necesaria su contención, necesaria la detección de fugas y la ventilación para prevenir tragedias. Luego de haber expuesto sus posturas, se concluirá el tema. Bueno, a continuación, para concluir, analizamos la cogeneración de hidrógeno en la electricidad, que es una alternativa interesante a la reconversión y además está bastante estudiada, aunque no implementa a escala comercial para la reconversión de centrales termoeléctricas a carbón existentes. Hasta hoy el mundo se ha venido utilizando como fuentes energéticas primarias y son los denominados combustibles fósiles, como petróleo, el carbón y el gas natural. Sin embargo, estos han dejado efectos nocivos sobre el planeta, generando un alto impacto en el calentamiento global con las emisiones de gases de efecto invernadero. En el futuro puede haber una gran demanda de hidrógeno para usarse como combustible no contaminante, ya sea directamente en motor de combustión o en celda de combustible. La producción de hidrógeno a partir de combustible produce cantidades importantes de CO2 que antiguamente se descargaba en la atmósfera. Sin embargo, hoy las grandes plantas de hidrógeno capturan el dióxido de carbono para otros usos. En efecto, las dos grandes plantas de hidrógeno en Chile, una de cada refinería de petróleo, captura el dióxido de carbono para ser comercializados por empresas de gases para su uso en la industria alimenticia principalmente. Para el efecto de estudio, consideramos la captura y el almacenamiento de este gas con el fin de mitigar el calentamiento global. Chile es uno de los países con mayores precios de energía en el mundo, esto bordean los $200 por megawatt hora. Ante esta situación, diversas inversiones en el sector de generación son necesarias con preferencia de energía renovable. Esta energía renovable permitirá aumentar y diversificar la matriz energética chilena y disminuir el impacto global debido a la contaminación por gases en efecto esta tecnología es atractiva. Ahora bien, uno de los problemas de los sistemas eléctricos es que la demanda enfrenta durante una cantidad de horas peak de energía donde los precios son bastante altos y en horas de este precio es muy bajo. Bajo esta realidad, la inserción del hidrógeno como vector energético de otra forma, como reservorio de energía que permitiría trasladar energía producida en horarios baratos o en horarios caros. La producción de hidrógeno puede ser contaminantes o no. Y, o no, según sea la tecnología de obtención, dentro de ella destaca la electrólisis, que si bien no presenta una buena eficiencia energética, es una de las formas más limpias de producir hidrógeno. Esta tecnología puede ser aplicada en fuentes de energía renovable, de alta variabilidad, para hacer uso estable y rentable de su producción, como por ejemplo centrales eólicas. Ahora bien, la comparación de las diversas alternativas requiere una visualización integral. ¿Cuánto cuesta producirlo? ¿Cuánto cuesta son sus costos de infraestructura, de materia o de acondicionamiento, transporte, entrega y utilización? Por otro lado, aunque el hidrógeno no constituya ni constituirá una fuente de energía, su uso de celda combustible o un proceso de combustión interna como respaldo a central de energía renovable.
podrá convertirlo en un portador energético importante, sinergia con la electricidad. Y hasta acá concluimos nuestro debate con mi compañero Daniel Rojas. Hasta luego. Muchas gracias.